Pero después vamos a estar con Perotti. Ya me dicen, lo tenemos a Gerardo Canseco, lo tenemos a Gerardo Canseco. Él es secretario general del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos de la ciudad de San Lorenzo. ¿Cómo está, Gerardo? Buenos días para vos. Antonio Batemarco te saluda. Buen día, Antonio. Un gusto de escucharte. Gracias por atendernos esta mañana. Bueno, a ver, una noticia feliz, al menos por lo que justamente indicaban los medios de comunicación días pasados. Finalmente los trabajadores podrán ser reincorporados y podrá volver a operar la planta de la ex refinería Oil o refinería San Lorenzo. ¿Es lo correcto esto? Lo que digamos, en este momento tenemos un avance en la causa que está vinculada con la quiebra del combustible, que es que se ha puesto ya definitivamente en marcha el proceso final de la quiebra y se han liquidado los bienes como se produce habitualmente en cualquier caso de una quiebra de una empresa. La liquidación de los bienes significó una subasta que termina ganando YPF, producto de la cual la petrolera estatal se hace cargo de la refinería San Lorenzo. Por cerca de 85 millones de dólares fue el monto final de la subasta. Y bueno, como corresponde y de acuerdo a lo que está establecido por los procedimientos legales, el juez deberá la semana que viene, entiendo yo que lo va a hacer, ordenar la liquidación y el pago de la indemnización a todos los trabajadores. Y esto significa que YPF se va a hacer cargo del complejo industrial que conocemos como Refinería San Lorenzo, se va a hacer cargo libre de empleados. Por eso hemos solicitado a YPF que nos conceda una reunión las autoridades con la finalidad de conocer cuál es el proyecto de desarrollo y el proyecto de negocio que tiene YPF para el complejo industrial de San Lorenzo, y desde luego la posibilidad de reabsorción de trabajadores va a estar directamente vinculado con ese proyecto. Claro. Como dijimos siempre, ahí hay un puerto, hay una planta de despacho de camiones, hay una planta de procesamiento y producción de asfalto, la refinería propiamente dicha, un parque de tanques de almacenaje de combustible importantísimo. Bueno, no sabemos hasta el momento si YPF va a poner en marcha todas esas unidades de negocio o inicialmente arrancará con algunas. Necesitamos conocer eso y en función de eso podremos tener ya algún tipo de expectativa vinculada con qué cantidad de trabajadores van a ser reabsorbidos. Ahora, repetime, me dijiste 85 mil millones de dólares. No, 85. 85, perdón, 85 millones. 85. ¿Ese es el precio que está en el mercado, digamos, que sale en el mercado una planta de este estilo, o el complejo, mejor dicho, o es otro, no, o es al precio que se pudo llegar? Mirá, es un precio que entiendo yo no está distante del precio que podría ser de mercado, pero yo creo que quizás la planta tenga un precio un poco superior, que quizás se aproxime a los 100 millones de dólares, pero vamos a tener siempre presente que esto es una quiebra, Claro. No es una compra o una transferencia del establecimiento como se produjo cuando Pérez Compán la adquirió, o cuando Repsol se la adquirió a Pérez Compán, o cuando Petrobras se la adquirió a Repsol. Esto es una quiebra, y en la quiebra justamente uno de los actos centrales, la liquidación de los bienes de la empresa, y esa liquidación se hace por un procedimiento de subasta, y desde luego que como en cualquier subasta los precios no terminan siendo los de mercado. Quiero decir con esto que si la refinería San Lorenzo no hubiera llegado o no hubiera tenido la desgracia de caer en manos de Cristóbal López, que la terminó liquidando y
y mandando a la quiebra, probablemente el destino hubiera sido otro. Claro. Y a lo mejor si se hubiera vendido en otras condiciones. Ahora se transfirió a través de un procedimiento de quiebra y de subasta, y desde luego que eso afecta directamente el precio del establecimiento. Claro, ¿qué pasó con Trafigura? ¿No? Que en algún momento también se mencionaba, ¿no? Como una de las posibles compradoras. Trafigura participó de la subasta, fueron solo las dos empresas. YPF, que vamos a hacer una aclaración, participa en este proceso en sociedad con DAPSA, Destilería Argentina de Petróleo, Sociedad Anónima, una petrolera que tiene sede en Buenos Aires. Y Trafigura también participó, y Trafigura llegó justamente a ofrecer 85 millones de dólares. Ahí se clavó, como se habla en la jerga de la subasta. Claro. Y como YPF tenía la posibilidad de ofrecer o de igualar el mejor ofrecimiento, igualó justamente la propuesta de 85 millones de Trafigura, y por eso quedó en manos de YPF. Claro, claro. Ahora, ¿qué va a pasar con estos trabajadores? Los 450 se van a ir reincorporando de a poco, uno piensa, ¿no? En virtud de que esto vaya funcionando. Nosotros tenemos esa expectativa, pero la verdad que no podemos hoy aventurarnos a dar precisiones respecto de cuántos trabajadores van a ser reincorporados y cómo va a ser el proceso de reincorporación, porque todo eso depende directamente del proyecto de desarrollo de YPF, es decir, si YPF va a poner en marcha todas las plantas, o si YPF arranca inicialmente poniendo en marcha, por ejemplo, el puerto. Digo lo del puerto porque actualmente YPF lo está utilizando al puerto, con lo cual creemos que seguramente el puerto en corto plazo YPF lo va a reactivar. Entonces todo depende de las unidades de negocio que YPF ponga en marcha, de ese complejo, y en base a eso se irán reincorporando trabajadores. Pero hasta que no tengamos esta reunión con las autoridades de YPF realmente no podemos dar precisiones, y sería quizás imprudente generar alguna expectativa de que esté asegurada la reabsorción de la totalidad de los trabajadores. En este momento la verdad que no lo podemos decir. Claro, a ver, ¿y cuánto está preparado para producir, no? Pensemos en un nivel de excelencia, ¿no? Trabajando a tope de capacidad instalada, ¿cuánto está preparado para producir todo el complejo? Para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿no? A ver, la refinería estaba en marcha hasta hace 6 meses aproximadamente, que quedó paralizada. Ponerla en marcha nuevamente es sumamente complejo, porque la verdad que no es que son procedimientos que es como prender un horno, para decirlo de una manera fácil, sencilla, no fácil. Nosotros hasta el momento, lamentablemente, en todo este proceso no hemos escuchado ni por parte de YPF ni por parte de Trafigura, que eran las dos compañías que estaban interesadas en el complejo, que tuvieran la intención de poner en marcha la refinería propiamente dicha. Con lo cual, por eso te digo, no conocemos cuál es el proyecto de desarrollo, pero no podemos decir en este momento de que se vaya a poner en marcha todo el complejo. Sí creemos que se avanzará con la puesta en marcha inmediata del puerto. Seguramente se aprovechará la capacidad de almacenaje que tiene el complejo, el parque de tanques de almacenaje de combustible. En este momento hay una demanda de asfalto importante, con lo cual creemos que existe alguna posibilidad de que la planta de asfalto también sea puesta en marcha. Y bueno, en función de que esas unidades vayan comenzando a producir y a trabajar, ahí veremos cómo se van reabsorbiendo trabajadores.
Claro. Insisto, hasta tanto no conozcamos por parte de YPF cómo va a ser todo este proceso del que estamos hablando, no vamos a poder dar más precisiones. De todas formas, y esto de no poner en marcha, en principio no poner en marcha la refinería, tiene que ver con esto que hablamos en algún momento en otra conversación, de que en realidad quiere importar combustible el gobierno nacional y no producir. En el caso de YPF hay dos cuestiones. En primer término, es exactamente lo que decíamos. Hoy resulta más barato importar combustibles ya procesados que producirlos, que refinarlos. Claro. Pero por otro lado, YPF tiene 3 refinerías en nuestro país, 2 de las cuales son muy grandes, ¿no es cierto? Está la refinería de Ensenada, en La Plata, y la refinería de Luján de Cuyo en Mendoza. La refinería de Ensenada tiene una capacidad de procesamiento que en términos generales equivale más o menos a 9 veces la capacidad de procesamiento de la refinería de San Lorenzo. Claro. Con lo cual, justamente creemos que a lo mejor YPF en lo inmediato no pone en marcha la refinería propiamente dicha, porque en este momento tiene la capacidad de procesar a través de sus otras refinerías como para poder abastecer el mercado nacional. Claro. Finalmente, está empezando a funcionar Vaca Muerta, ¿no? Esta gran ilusión de los argentinos, digamos. ¿Va a afectar, si es que va a afectar aquí en la refinería San Lorenzo? Lo de Vaca Muerta nosotros lo estamos viendo como un potencial que puede ayudar al desarrollo particularmente económico de nuestro país, pero por los próximos 20, 25 años con toda seguridad. Inclusive nosotros creemos que Vaca Muerta debe ser considerado para nuestro país como una cuestión de análisis en una política de Estado, ¿sí? Esas políticas que van más allá de los posicionamientos políticos de los distintos que van pasando al frente de los gobiernos. Sí, como un proyecto de nación, como parte de un proyecto de desarrollo nacional. Exactamente. Claro, sí. En Vaca Muerta hay posibilidad de abastecimiento de petróleo y de gas, para, insisto, seguramente para los próximos 25 años, con lo cual en la medida que se desarrolle habrá más disponibilidad de petróleo en nuestro país, y probablemente sí, ¿por qué no? Parte de ese petróleo pueda ser refinado en San Lorenzo. Por eso también es importante que haya sido YPF como la compañía de mayor peso y de mayor gravitación en nuestro país la que adquirió el complejo de San Lorenzo, porque también YPF tiene una participación importantísima en Vaca Muerta. Claro. ¿Por qué no? Sí, quizás hacia futuro la refinería de San Lorenzo pueda procesar petróleo de Vaca Muerta, pero insisto en algo, hasta tanto no tengamos la precisión por parte de YPF de qué es lo que se va a poner en marcha, todo esto que estamos hablando es casi especulativo. Muchas gracias por el contacto, gracias por atendernos como siempre, Gerardo. Es un gusto y quedamos a disposición. Adiós.